Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Estamos en la HJCK con Esther Vivas, periodista, socióloga, escritora, que está por estos días en la Feria del Libro de Bogotá, y vamos a conversar sobre Mamá Desobediente. Bienvenida. Hola, un placer. Encantada de estar hoy con vosotras para compartir sobre el libro Mamá Desobediente. Que este libro es una exposición un poco sobre los retos de ser madre, una mirada desde el feminismo, pero también es como una guía, como a estas nuevas maternidades. Quisiera empezar la conversación hablando del origen de este libro. Pues el origen de este libro se basa en cierto modo en una indignación, en el hecho de constatar, una vez tengo a mi hijo, de cómo de invisible es la maternidad real y de cuántas violencias y discriminaciones atraviesan la experiencia materna. Es decir, todo el mundo nos habla de las madres, llega el Día de la Madre, nos hacen regalos, pero esta maternidad vinculada al Día de la Madre tiene poco que ver, desde mi punto de vista, con la experiencia materna real. Entonces, cuando tuve a mi hijo, pues tomé conciencia de todo esto, de la discriminación que sufren las madres en el empleo, de la violencia obstétrica que tantas mujeres atraviesan a la hora de dar a luz, de las dificultades para amamantar aún y desearlo, del juicio constante, y esto generó en mí una indignación que me llevó a escribir sobre maternidad, y de aquí el libro Mamá Desobediente, que yo creo que más que una guía sobre maternidad, es un abrazo a las madres en todo aquello que en general no se nombra sobre la maternidad, y es un empujón también a las madres para decir: yo estoy aquí, yo como madre decido sobre mi embarazo, parto y lactancia. Es un canto también a revelarnos a las madres. Hay un enfoque feminista claramente en todo el libro, y si bien en los últimos años hemos tenido unas victorias desde el feminismo, por ejemplo acá en Colombia, en el 2022, la Corte presentó la sentencia C055 en la que se aprueba la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Y es una gran victoria, pero luego quedamos en yo decido si ser madre o no ser madre. ¿Qué pasa cuando decidimos ser madres? Que es un poco lo que vemos acá. Sí, en primer lugar, yo creo que el derecho al aborto es la premisa imprescindible para tener derecho a una maternidad libre y deseada y no impuesta. Si no tenemos derecho al aborto, ¿cómo podemos elegir libremente si ser madres o no? Pero ¿qué pasa después? Decidimos tener un hijo. De hecho, aún en esta sociedad se vincula mujer a madre, a pesar de la lucha de los feminismos para acabar con el mandato de la maternidad, que en parte se ha acabado este mandato porque hoy somos más libres, entre comillas, de decidir ser madres que nuestras abuelas, pero aún sigue pesando el hecho de que si eres mujer tienes que ser madre. Entonces te conviertes en madre, lo deseas, te conviertes en madre, y entonces tienes todas las dificultades del mundo para ser mamá. Y con datos objetivos, ¿qué licencia de maternidad tenemos? Tenemos una licencia de maternidad ridícula, escasa, incompatible con recuperarte del posparto, con amamantar a tu criatura. También es incompatible con las necesidades del bebé. Nuestras parejas, si es que tenemos pareja, ni tienen casi licencia de paternidad, o si es otra mujer, pues tampoco tiene prácticamente licencia. Entonces, ¿cómo nuestra pareja puede también asumir sus responsabilidades si no tiene licencia? Este es un dato claramente objetivo que muestra las dificultades que tenemos para ser mamás y tener una experiencia mínimamente satisfactoria. Pero aparte hay todo el drama de la violencia obstétrica. Cuántas mujeres dan a luz y son violentadas en sus partos, son separadas de sus bebés nada más nacer, les hacen cesáreas innecesarias, episiotomías por rutina, las insultan, las maltratan, y esto genera un dolor físico y emocional, un trauma que deja una huella en esa mamá, en su posparto, pero también a nivel físico, a nivel emocional, en los años posteriores. Entonces es todo esto de lo que hay que hablar. Hay que hablar de esta realidad, en primer lugar, para
entender que lo que nos pasa a las madres y estas dificultades no son nuestra culpa, sino son culpa de un contexto y una sociedad machista, patriarcal, que nos discrimina, y para liberarnos de la culpa. Yo no soy culpable de que me hayan separado de mi hijo nada más nacer. Yo no soy culpable de esta cesárea que yo creo que no es necesaria. Quien es culpable es el sistema. Yo creo que esto es un elemento liberador al cual apelo en el libro Mamá desobediente. El tema de las cesáreas, que podría ser como un último recurso, pero con el tiempo y esta necesidad que nos venden de urgencia todo el tiempo, se vuelven en la constante, que luego para un segundo bebé ya va a ser obligatoria y puede ser violentísimo. Sí, de hecho las cesáreas se han convertido en parte en la nueva manera de nacer y no hay nada malo en una cesárea. De hecho, si una cesárea es necesaria, nos la tienen que hacer. No hacer una cesárea cuando hace falta es violencia obstétrica, y hay muchas mujeres en contextos rurales, mujeres indígenas, que no tienen acceso a una cesárea cuando les hace falta, y esto también es violencia. Pero en términos generales, cuando vemos la cifra de cesáreas que ha aumentado tanto en los últimos años, aquí en Colombia prácticamente 1 de cada 2 partos es por cesárea, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sitúa que una cifra razonable de cesáreas sería de un 10%, nos situamos a un 50%. Hay muchas más cesáreas de lo que sería justificable. ¿Por qué? Porque encaja más con la lógica productivista del sistema. Es decir, al final la maternidad o el parto no solo están supeditados a una sociedad machista que nos prohíbe decidir, que nos maltrata por el hecho de ser mujeres, sino que también estas experiencias están supeditadas a una lógica productivista y capitalista. Y los ritmos de la maternidad no encajan con esta lógica del máximo beneficio. El ritmo de un parto, que sabes cuándo empieza pero cuando acaba no lo sabes, no encaja con la lógica del máximo beneficio. En cambio, una cesárea sí, porque una cesárea la programas o la haces de emergencia y sabes cuándo empieza y cuándo va a terminar. Y además es más cara, da más beneficio económico a la sanidad privada. De aquí la epidemia de cesáreas que hoy tenemos, en particular en América Latina. Entonces creo que hay que destapar cómo realmente funciona este sistema. Este sistema no está funcionando al servicio de las madres y los bebés. Como se acompaña a la maternidad, como se acompaña al parto y la lactancia, no está en función de los intereses básicos, fisiológicos de mujeres y bebés, sino está en función de intereses machistas por un lado y económicos y capitalistas por el otro. Y esto hay que erradicarlo, o debería ser erradicado. Económicos y de productividad, de ir todo en un ritmo acelerado, descontrolado en este punto. Ya que empezamos por la violencia obstétrica, vamos en los partos, pero quisiera que nos comentaras también cómo se presentan antes, durante las ecografías, durante los talleres que pueden ser, pues que son necesarios, y que algunas mujeres ni siquiera tienen acceso a ellos. Sí, la violencia obstétrica, en primer lugar, definámosla. Consiste en el conjunto de prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud a la hora de atender a una mujer en el parto, pero también durante el embarazo y el posparto, y que causan un daño físico y emocional en esa mujer y en ese bebé también. Por ejemplo, que no te informen adecuadamente de los procedimientos que se están haciendo, que te falten al respeto, que te induzcan el parto sin necesidad, que te hagan una cesárea, una episiotomía o un parto instrumental no necesario, que te separen de tu bebé. Todo esto es violencia obstétrica. Pero ¿qué pasa? Que nos han dicho que parir es esto. Entonces hemos normalizado estas prácticas violentas y la sociedad también. Entonces cuando las transitamos, pues no somos conscientes que somos víctimas de violencia obstétrica, pero estamos siendo víctimas de violencia obstétrica, que es una forma de violencia de género, porque la sufrimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Entonces lo que es fundamental es visibilizar esta realidad para que una mujer que ha sufrido violencia obstétrica sea consciente que ha sido víctima y de aquí que pueda pasar a superviviente y pueda sanar esta herida. Y de hecho este maltrato, como tú bien apuntas, empieza ya antes de parir. Te quedas embarazada y hay una infantilización, un trato paternalista constante hacia la mamá. Todo el mundo sabe más de tu embarazo que tú. Una vez nace tu hijo, todo el mundo sabe más de tu hijo que tú, que eres la madre. Y nosotros acabamos integrando este discurso. Pensamos que no sabemos gestar, que no sabemos parir, que no sabemos amamantar, y vamos delegando estas experiencias en expertos, que en general tradicionalmente han sido hombres, que nos dirán cómo parir, que nos atenderán el parto, que nos dirán cómo criar.
claro, esto tiene mucho que ver con esta sociedad machista que en definitiva nos ha robado esta experiencia y al robárnosla nos la ha violentado también. Entonces, aquí una mirada feminista a la maternidad implica reapropiarnos de estas experiencias, sin idealizarlas, sin esencializarlas, pero reivindicar que tiene un valor social, económico y que las mujeres, si queremos, deberíamos tener derecho a transitar estas experiencias y que esta experiencia debería ser vivida libre de abuso y de violencia. Y yo creo que aquí está el reto en desenmascarar esta realidad para, en definitiva, como mujeres, tomar las riendas de esta experiencia. Lo que mencionaba sobre la infantilización, que es muy común en el momento en el que la prueba de embarazo sale positiva, no es la mujer, es la mamita. Y viene desde el sector de la salud, las enfermeras, los doctores, todo es la mamita. ¿Cuáles son los efectos de esa infantilización? Claro, yo me quedo embarazada y dejo de ser Esther. Y tú dejarías de ser Laura. Pasas a ser la mamita, la mamá, la mami. Claro, bueno, se puede aprender tu nombre, ¿no? Es decir, que al final, ¿dónde está el trato humanizante, humanizador del doctor en relación a la persona que está tratando? Es decir, este es solo un ejemplo de esta realidad. Pero el problema es que hemos pensado que esto es normal y nuestras parejas también, la sociedad también. Entonces, cuando tú te van infantilizando, que te van maltratando, porque el maltrato, como en la violencia de género, tiene grados y va subiendo de intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta violencia se da en distintos grados, en este caso la violencia ginecobstétrica, este maltrato que sufrimos, y cuando lo empezamos a intuir como mamás y lo verbalizamos, el problema es que a menudo el entorno no responde a nuestro favor. Dice, pero estás exagerando, pero si tú estás bien, has dado luz y estás fantástica, estás bien, y tu bebé también, ¿de qué te quejas? Como si estar bien implicase estar viva. Pues no, a lo mejor me han maltratado de una manera muy violenta psicológicamente y no estoy bien y tengo que poder verbalizarlo. Y esto además después puede dejar secuelas. La depresión posparto está muy vinculada a haber sufrido un parto traumático. Hay mujeres que han vivido su parto como una violación. Y el problema es que no lo pueden expresar en voz alta porque el entorno no las acompaña, no lo reconoce. Entonces yo creo que en los últimos años, afortunadamente, poco a poco y gracias al trabajo de muchas mujeres, aquí en Colombia las mujeres de Huitaca, también del movimiento a favor de la salud sexual y reproductiva en Colombia, han hecho un trabajo excelente para visibilizar esta realidad y hay muchas mujeres profesionales que están poniendo las luces de alarma. Son pocas, pero allí las hay y también de pacientes. Y esto permite que poco a poco vayamos tomando conciencia de que esta violencia existe, de que somos víctimas y que tenemos derecho a que se nos repare esta herida, al reconocimiento de esta violencia, porque si algo no lo reconocemos, no lo visibilizamos, no existe. Y de aquí que el solo hecho de estar hablando de violencia obstétrica ya es un paso adelante muy importante. Sí, porque son temas, lo que mencionas, que generación tras generación se han normalizado, se vienen ocultando, como lo que pasa durante el parto, es como no sabemos qué pasa ahí o no se siente tampoco la tranquilidad de contarlo. Y hay otro punto aquí. No, y si me permites, claro, cuando hablamos del parto, de la maternidad, alguien puede pensar, o si nos están escuchando, bueno, aquí están idealizando la maternidad, esencializándola, y no se trata de esto. Es decir, al final igual de mujer es la que tiene hijos que la que no los tiene. E igual de madre es la que da luz por vía vaginal que la que da luz por cesárea, parir por cesárea. Cesárea es un parto también, ¿no? Igual de madre es la que amamanta que la que da el biberón, es decir, no hay maternidades de primera y de segunda, no se trata de idealizar lo biológico en la maternidad, porque hay madres adoptivas también y son igual de madres que las biológicas. De lo que se trata es de poner de manifiesto la violencia y la discriminación que sufrimos las madres y como todo este trabajo también vinculado a lo biológico de la maternidad no es reconocido, nos lo han robado, por lo tanto hay que reapropiarnos de él. Porque si tú como mujer quieres parir, si tú como mujer quieres amamantar, esta sociedad te debería de acompañar y lo que hace esta sociedad es boicotearte. Y hablar de la maternidad como algo heterogéneo, no como un grupo de todas son madres y todas viven lo mismo,
Sí, esto es fundamental. Me encanta que me hagas esta pregunta, Laura, porque, claro, normalmente cuando pensamos en la figura de la mamá, de la madre, pensamos en esa mujer heterosexual que vive con pareja, tal vez casada, con hijos biológicos, con todas sus capacidades, es decir, sin ningún tipo de discapacidad, una mujer blanca. Y este es un prototipo de madre y tal vez minoritario a escala global. En realidad, las maternidades son diversas y plurales. Hay madres solas, hay muchísimas madres solas. Y si eres... Acá en Colombia ese es el caso, hay un alto porcentaje de madres cabeza de hogar. Claro, pero en general la imagen de la mamá, yo creo, si pensamos el prototipo que se ha venido dibujando, es de una mamá que tiene pareja, que su pareja es heterosexual y que su hijo es biológico. Y muchas maternidades no son así. Y una madre sola además tiene muchas más dificultades económicas. Más allá de este tipo de maternidades hay madres racializadas, hay madres indígenas, hay madres rurales, hay madres pobres, hay madres de clase media, hay madres lesbianas, hay madres trans, hay madres adoptivas, hay madrastras. Todo esto es la maternidad. Y hay que abrir el abanico cuando miramos a la maternidad y al mismo tiempo pues entender que la experiencia materna no solo viene atravesada por desigualdades de género, es decir, no solo nos maltratan y nos discriminan porque somos mujeres, sino que también si eres una mujer racializada, una mujer pobre, una mujer indígena, vas a tener más números para que aún te violenten más tu experiencia de maternidad, tu parto y tu lactancia. Esto es así. Por lo tanto, la maternidad viene atravesada por desigualdades de género, pero también por desigualdades de clase social, de raza, de discapacidad, de identidad de género, de orientación sexual. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muestra la necesidad que tenemos desde el feminismo que defender los derechos de las madres. Porque si al final no defendemos los derechos de las madres desde el feminismo, porque si no lo hace el feminismo no sé quién lo va a hacer, si no defendemos estos derechos, ¿qué mujer tiene derecho a un parto respetado o a una lactancia materna satisfactoria o estar con su bebé tras el parto unos cuantos meses? Pues aquellas que nos lo podemos permitir económicamente. Yo puedo tener una lactancia materna más satisfactoria que otra mujer porque a lo mejor tengo dinero, capacidad económica para contratar a una asesora en lactancia materna. Pero si otra mujer no tiene esta capacidad económica o no tiene la información para ir a buscar apoyo, ¿o qué pasa? Que a mí se me termina mi licencia de maternidad al cabo de pocas semanas tras dar a luz, pero me tomo una excedencia de mi trabajo asumida por mi cuenta porque nadie me la va a remunerar, pero me la puedo tomar porque tengo ingresos económicos suficientes, porque puedo. Pero ¿qué pasa con esa mujer que tiene un trabajo que sí o sí cuando termina la licencia de maternidad tiene que volver? Es decir, o esa mujer que ni siquiera tiene un trabajo formal y ni siquiera tiene licencia de maternidad. Por lo tanto, si no defendemos una maternidad satisfactoria, un parto satisfactorio, una lactancia materna satisfactoria para todos, si no lo defendemos como derecho y no lo tenemos garantizado, se convierte en un privilegio. Para allá iba también para esa descentralización de los derechos. ¿Qué pasa con las maternidades, como lo decías, en este caso, que no están en las ciudades principales? ¿Cómo garantizamos sus derechos, por ejemplo, de las maternidades en comunidades indígenas, sin vulnerar tampoco sus tradiciones? Bueno, en primer lugar, yo creo que es necesario poner el foco en la necesidad de esa mujer o las necesidades de las mujeres de esas comunidades, donde también hay toda una tradición y unas prácticas ancestrales que a menudo el sistema sanitario niega y les vulnera también sus prácticas tradicionales. Entonces, el sistema médico, que es un sistema médico muy eurocéntrico, muy occidentalizado, es un sistema médico también donde hay una mirada machista y masculina muy importante, debería de cuestionarse la mirada al parto y a la maternidad. Quienes son las protagonistas del parto y la maternidad son las mujeres. Y en cambio, históricamente se nos ha expulsado de esta experiencia, empezando por las parteras, que eran quienes tradicionalmente acompañaban los partos. Hoy en muchos países la partera ha desaparecido de la atención al parto en la sanidad pública. Hay enfermeras, no parteras, que son disciplinas distintas. No sé aquí en Colombia, pero en Estados Unidos o en México la partera no forma parte del sistema de salud.
En España sí, depende de cada país. Pero a lo que me refiero, en comunidades indígenas se tiene en primer lugar que tener en cuenta pues, las necesidades de estas mujeres, su identidad también cultural, indígena, sus prácticas, reconocerlas y al mismo tiempo también pues garantizar el apoyo sanitario cuando es necesario, porque lo que no puede ser es que una mujer que tiene que parir y necesite parir o quiera parir en un hospital tenga que recorrer 2 horas o 3 horas en coche para llegar a un hospital, porque si se le tiene que hacer una cesárea de emergencia, ¿qué sucede? ¿Qué le va a pasar? Por ejemplo, en Estados Unidos, la mortalidad entre las mujeres, en este caso afroamericanas o mujeres latinas, es más elevado que entre las mujeres blancas, ¿no? Tendríamos que ver las cifras también en Colombia, ¿no? ¿Cuál es la atención sanitaria a las mujeres que viven en comunidades rurales, mujeres indígenas, en relación a las mujeres que viven en la ciudad? Está claro que la violencia obstétrica nos afecta a todas, pero si eres una mujer pobre, con pocos recursos económicos, racializada, la violencia aún se impone en mayor medida en tu experiencia. Sí, y este rol que mencionas de las parteras, acá no es solamente la asistencia en el parto, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, la partera cumple un rol durante todo el embarazo. La madre elige quién va a ser la partera que acompañe todo ese proceso, no es ligado al sistema sanitario, solamente como el día del parto. Ahí la conoce en ese momento, viene como toda una conexión mucho más cultivada, mucho más trabajada. Sí, el problema es que este saber ha sido negado en cómo las sociedades modernas empezaron a atender los partos, y a partir del siglo XVIII se impuso una mirada muy masculina del parto, y una mirada muy masculina en el sentido de que no reconocía el saber de las mujeres. Por un lado, se ha construido la atención sanitaria al parto a partir de un conocimiento masculino que era ajeno a la experiencia de parir. Es decir, a las mujeres hoy en día aún seguimos dando a luz tumbadas, porque es la posición que le resulta más útil al obstetra que va a atender nuestro parto, para ver cómo sale el bebé. Pero claro, para parir la mejor posición es una posición en vertical y en movimiento, es una cuestión de gravedad, sencillamente. Pero en cambio se nos empezó a tender a obligar a parir tumbadas en beneficio del doctor, que ahora también hay muchas mujeres que son obstetras, pero la mirada a menudo continúa siendo muy masculina. Y también, como antes decía, las parteras fueron expulsadas de la atención al parto en muchos sentidos. Y como digo, no se trata de idealizar, de esencializar, pero hay un conocimiento acumulado por la práctica de la experiencia materna en relación al parto que hay que reconocer. Lo que no se puede es hacernos parir con prácticas que se han impuesto como la norma cuando son contrarias incluso a la evidencia científica. Es decir, se hacen episiotomías por rutina que no son necesarias, se hacen cesáreas que no son necesarias y, como tú bien decías antes, hipotecan segundos partos, se inducen partos sin necesidad. ¿Por qué? Por lo que antes comentábamos, porque los ritmos de la maternidad no encajan con los ritmos del sistema productivo. Cada vez nacen menos niños y niñas en fin de semana, porque las mujeres nos obligan a parir en horario laboral. Es así, esto hay un estudio muy interesante en España que lo pone de manifiesto, y seguro que si se hiciese aquí no creo que las cifras fuesen muy distintas. El día de Navidad cada vez parimos menos mujeres, porque claro, los médicos se quieren ir de celebración del día de Navidad, pero claro, aquí se están anteponiendo intereses particulares y económicos a las necesidades fisiológicas de un parto, porque tú lo que no tiene sentido es inducir un parto o hacer una cesárea si no hay necesidad, porque esto puede tener consecuencias. Una cesárea, no lo olvidemos, es una operación de cirugía mayor que se tiene que hacer cuando es necesaria, no de manera gratuita. Y esto es lo que hay que empezar a cambiar el relato sobre todos estos temas. Está todo programado. Y quisiera, retomando el tema de la violencia obstétrica, hablar sobre los abortos espontáneos, no los inducidos, como todos los estigmas que hay ahí, la carga que llega a haber sobre la mujer embarazada, sobre la mamá.
Sí, la muerte gestacional es uno de los grandes tabú en la maternidad. Yo siempre digo que en la maternidad para mí hay como 3 grandes temas que son tabú, porque son 3 temas que chocan con lo que la sociedad espera de nosotras. En primer lugar, un tema tabú es la infertilidad, porque se espera que como mujer te vas a quedar embarazada. Y a menudo no sucede. Yo en el libro, por ejemplo, hablo de mis problemas de infertilidad, porque muchas mujeres los transitamos cada vez más debido no solo a que posponemos la maternidad, sino a la exposición a tóxicos ambientales y alimentarios que minan la fertilidad de mujeres y de hombres. Otro tema tabú es la depresión posparto, porque choca con lo que la sociedad espera de una mamá que esté enamorada de su bebé. Pues no, muchas madres transitan una depresión posparto y forma parte de la experiencia materna. Y en tercer lugar, como tú ahora apuntabas, la muerte gestacional, porque la sociedad espera que una mujer embarazada va a tener un bebé vivo. Y esto, más veces de lo que se dice en voz alta, no sucede. Es decir, un 20% de los partos, de los embarazos, perdón, acaban en un aborto, en general las primeras semanas del embarazo, pero también a posteriori. Y esto no se visibiliza. Yo también hablo en el libro, como hay, más allá de ser Mamá desobediente, una investigación y un ensayo periodístico, sociológico sobre la maternidad, también hay elementos autobiográficos. Y yo en el libro hablo de cómo yo perdí a mi hija estando embarazada de 3 meses, tuve que abortar porque mi hija tenía una malformación genética. Y es muy duro porque cuando tú deseas ese hijo, tú has construido un futuro y se está muriendo tu hija, en mi caso, se ha muerto tu hija y la sociedad no lo reconoce porque no la ha visto. Y creo que es muy importante reconocer el dolor tras la muerte gestacional, porque muchas mujeres transitamos este dolor y hay también que dotar esta experiencia de derechos, porque también en la muerte gestacional hay un parto. Podemos hablar de aborto, podemos hablar de expulsivo, pero yo cuando tuve a mi hija de 3 meses de embarazo, yo noté las contracciones, yo estaba pariendo, tuve aborto, es decir, tuve que abortar después de tener a mi primer hijo. Y por lo tanto yo sabía que era un parto, y había tenido un parto natural, y cuando parí a mi hija, porque la parí, es que estaba teniendo contracciones muy fuertes. Y en ese momento que también estás pariendo, aunque le llamemos aborto, expulsivo, lo que sea, a veces pues no se te permite ver esa criatura, no se te permite despedirte de ella, no se te permite tener acceso a su cuerpo. Y aquí hay que reclamar estos derechos y que el sistema sanitario pues nos acompañe en ese momento, porque si tú ves a ese bebé que has parido, aunque sea un feto de 3 meses, esto te permite, si tú lo ves y te puedes despedir, iniciar el proceso de duelo desde otro lugar, ¿no? Yo parí a mi hija y cuando di a luz, fue doloroso, pero también fui feliz porque, bueno, di a luz, esa niña no podía vivir, ¿no? Tenía una malformación genética. Entonces creo que es muy importante hablar de todo esto. Y hablar de todo esto desde el feminismo, porque defender todo esto no es estar en contra del derecho al aborto. Porque alguien dirá, claro, si me dices esto, estás dando la razón a los pro vida, de ¿no? parto, Sí. Y en realidad hay que poner de manifiesto que lo importante es el deseo materno. Es decir, yo estoy embarazada de 10 semanas, pero yo quiero ese bebé. Y allí yo construyo mi identidad como madre, mi deseo como madre. Y por lo tanto se me tienen que garantizar unos derechos cuando yo pierdo a mi bebé. Si yo estoy embarazada de 10 meses y no quiero ese bebé, porque es que no lo voy a poder gestionar a nivel económico, a nivel personal, si ha sido fruto de una violación, o sencillamente porque no me veo en ese momento capaz de tirar adelante ese embarazo, yo tengo todo el derecho de abortar, porque yo no me he construido, no me he identificado como madre, y por lo tanto yo debo de tener derecho al aborto, evidentemente, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando hablamos de abortos involuntarios y voluntarios, hay muchos puntos en común, y esto también lo comento en el libro, porque un aborto voluntario, ¿quién habla de abortos voluntarios? El derecho al aborto puede estar legalizado hasta X semanas, pero ¿hablamos de ello? ¿Lo compartimos? Normalmente hay un gran tabú en torno al aborto, aun cuando es una decisión elegida. Del mismo modo que el aborto involuntario, también hay mucho tabú, no se habla. A una mujer que aborta se le pone el estigma, tú te lo has buscado, te has abortado. Y a una mujer que ha perdido a su bebé también muchas veces le dicen,
es que claro, como estás nerviosa, es tu culpa, ¿no? De manera directa o indirecta, muchas veces también se la culpa. Y por lo tanto hay muchos temas en común. También el dolor, tú puedes abortar de manera voluntaria, pero allí a menudo hay un dolor, no es una decisión nada fácil. De lo mismo modo que una pérdida gestacional. Por lo tanto, creo que es interesante visibilizar, ¿no? Como al final un aborto voluntario e involuntario son experiencias que tienen más en común de lo que normalmente se nos dice. Cuando hablas del tabú que hay en torno a un aborto o a una pérdida de un bebé, creo que un poco ese silencio se da por el estigma que hay, por la carga, porque lo que mencionaba, si entonces hablamos de un feto, un bebé, entonces ya llega toda una oleada de, ustedes lo están diciendo, como que en estos tecnicismos o en este detalle de las palabras que se usan para cargar con más responsabilidades a la mujer y entonces se opta por el silencio. Bueno, yo creo que hay dos cosas. La sociedad en general, la sociedad no feminista, por desgracia, en general, cuando tú pierdes a tu bebé, la gente no reconoce esta pérdida, porque no la ha visto, te dicen que aún eres joven y tendrás otro, que no tenía que ser, que bueno, mejor ahora que estás embarazada de 3 meses que más adelante. Es decir, la sociedad en general trivializa y no da valor a esta pérdida, porque vivimos una sociedad que damos la espalda a la muerte. La muerte nos incomoda y la muerte cuando esperamos a la vida es como un gran tabú. Entonces, la sociedad en general no reconoce estas experiencias y esto genera aún más dolor en la mujer que transita este proceso porque para ella se le ha muerto su hijo o su hija. Esto por un lado. Luego hay desde el feminismo, ¿qué pasa? Lo que ahora tú comentas, desde el feminismo ha habido una incomodidad hablar de la muerte gestacional por lo que tú comentas, pero también ha habido una incomodidad hablar de la maternidad, porque al final son temas de los que los sectores conservadores se han apropiado. Y se han apropiado, y esto tiene consecuencias negativas para nosotras. En la maternidad se ve más claro, tal vez. Como los sectores conservadores dicen que son los que defienden a las madres, ¿no? Y como el patriarcado nos ha impuesto el mandato de la maternidad y parece que el patriarcado sea el que defiende la maternidad, parece que desde el feminismo no podemos hablar de ello, porque claro, a mí me han escrito mujeres y me han dicho, es que yo me convertí en madre y mis compañeras feministas me habían dicho que había traicionado al feminismo, ¿no? Esto es para poner como un ejemplo muy extremo, pero sí, se han dado... de unas posturas también un poco radicales. Sí, pero bueno, ¿no? Lo pongo de manifiesto. ¿Qué pasa? Que el patriarcado se haya apropiado y los sectores conservadores de la maternidad no implica que no la debamos reivindicar en nuestros términos, porque una maternidad feminista puede ser totalmente antipatriarcal, anticapitalista y contrahegemónica. Porque si yo digo que mi parto decido yo, que quiero parir con mis ritmos de esta manera y tal, ya te digo yo que algunos obstetras, aquellos más conservadores, más machistas, no estarán muy de acuerdo, ¿no? Si yo digo que quiero tener hijos y que al mismo tiempo quiero trabajar, o que quiero una licencia de maternidad más amplia, o que yo más allá de ser mamá tengo otros intereses, o que reivindico una maternidad en clave colectiva, que es lo que creo que tenemos que reivindicar desde el feminismo. La maternidad no es una responsabilidad solo de la mujer madre, sino de la pareja, si es que la hay, es un hombre, y de la sociedad en general. Tenemos que disputar este relato al patriarcado y entonces defendemos una maternidad feminista que no tiene nada que ver con el mandato de ser madre y de ser un tipo de madre, ¿no? Y lo mismo con el aborto. El aborto, es decir, la muerte gestacional. Tenemos que disputar el relato a los sectores conservadores. No, por ser un tema complejo, tenemos que dejar de abordarlo, porque si no lo hacemos, dejamos huérfanas a esa mamá que ha perdido esa criatura. Si no incorporamos la maternidad a la lucha feminista, dejamos huérfanas a las madres, ¿no? Por lo tanto, ¿son temas complejos? Sí. ¿Hay que abordarlos? Sí. Y como decía antes, defender la muerte gestacional no es incompatible con ser feminista, porque la identidad de madre se construye desde el deseo de la mujer, desde el deseo materno. Y si tú, como mujer, deseas esa criatura, ya eres madre. Quien te define como madre eres tú. Y por lo tanto, si tú deseas tirar adelante ese embarazo, ya eres mamá, estando embarazada de 10 semanas. Y si tu hijo se muere, vale, es un feto de 10 semanas, pero es tu hijo, porque tú lo deseabas, tú has construido un futuro, ¿no? Si tú eres una mujer embarazada de 10 semanas, también con el mismo feto, pero tú no quieres esa criatura, el sujeto de derecho es la mujer,
¿Cómo vas a imponer un embarazo a una mujer que no quiere? Y sus razones tendrá para no querer ese bebé, porque no es una decisión fácil abortar. Entonces el derecho de abortar está en la mujer, evidentemente. Y ahora quisiera que pasáramos a ese siguiente paso después de ser madres, y es cómo nos enfrentamos a los estereotipos que cada día puede que vayan cambiando, porque igual hay una carga sobre el cuidado le corresponde a la mujer y cómo eso se refleja en el ámbito laboral. Bueno, aquí es otra de las violencias y desigualdades que hemos normalizado. El hecho de que las mujeres sistemáticamente somos discriminadas en el empleo por tener hijos, ya desde que nos quedamos embarazadas o cuando los tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este sistema quiere que seas una empleada como si no tuvieses hijos a cargo, y quieren que seas una mamá como si no tuvieses empleo, y esto es imposible. Entonces, claro, las madres nos miramos en este espejo que tenemos que ser esta mamá ideal y nos sentimos fatal, nos sentimos malas madres, pero el problema no somos nosotras, el problema es este contexto que no acompaña, que no nos apoya. Aquí está el problema, es decir, las madres no criamos en un mundo neutro, criamos en un mundo machista, en un mundo productivista, en un mundo que no valora, no está pensado para la vulnerabilidad humana, no está pensado este mundo para los cuidados. Y maternar es una tarea de cuidados. Entonces, de aquí que sea tan difícil. Pero lo que yo creo que es importante reivindicar desde una maternidad feminista es que este trabajo de cuidados es esencial para la reproducción de la vida. Tendría que tener un peso central en el empleo, por ejemplo, que ahora hablábamos, ¿no? No se trata que la maternidad se adapte al empleo, sino el empleo se debería de adaptar a la maternidad y no es así. Y al mismo tiempo también considerar que la maternidad es una responsabilidad colectiva, no de la madre. Es decir, nos colocan un peso brutal en nuestras espaldas. El futuro de nuestros hijos está en nuestras espaldas, de las madres. Mentira. El futuro de las criaturas depende de muchos factores más allá de yo como madre. Y ahí vienen estas tareas de cuidado que están asociadas a la mamá, que es las citas al médico, los controles médicos del niño, las citas de los colegios, que si lo ponemos en perspectiva, no tienen por qué ser solamente de las mamás. Pero, por ejemplo, hay un fenómeno que ocurre acá y es el trabajo informal. La mayoría de personas en el trabajo informal son las madres y en parte es por esta flexibilidad que creemos que solo ellas necesitan para cuidar. Sí, este es un problema porque al final las madres cargamos en general con todo. Es cierto que cada vez hay más padres implicados en la crianza, en determinados sectores o perfiles, pero en general son padres que tal vez van a recoger a los niños a la escuela, los llevan al parque, y todo el mundo dice, wow, qué padrazo, o si tienes tu pareja, pues hace esto, wow, qué suerte tienes, ¿eh? Y dices, bueno, ¿y si lo hago yo? Bueno, si lo haces tú es que es tu responsabilidad. Bueno, ponemos el foco. Yo llevo a mi hijo al cole, le recojo, le preparo la comida para el cole, el desayuno, lo llevo a extraescolar, lo llevo al parque, le ducho, le lavo, le preparo la cena, le llevo al médico. Y todo el mundo pensará, está haciendo lo que le toca. Si lo hace mi pareja, dirán, wow. Esto es un claro ejemplo de cómo la sociedad, qué gran hombre, ¿no?, sigue considerando que la crianza es una tarea femenina. Y las mujeres no somos cuidadoras por naturaleza, hay un elemento social y cultural, ¿vale? Yo puedo dar a luz, yo puedo amamantar, pero esto no implica que la crianza sea mi responsabilidad. La responsabilidad es de... Si tengo una pareja y es hombre, y si es mujer evidentemente también, pero en el caso de una pareja heterosexual es como más evidente que la responsabilidad es de la mamá. Bueno, no, el hijo es de ambos. El papá no está para ayudar a la mamá, está para hacerse corresponsable. Yo creo que hay la gran diferencia. Y aún así, como antes decía, aunque haya cada vez más padres poco a poco que se van corresponsabilizando, aún se encargan a menudo de tareas más ejecutivas. Llevan el niño al parque, a la escuela, bla, bla, todo el mundo, Pero ¿quién tiene lo que llamamos la carga mental materna? Las madres. ¿Quién sabe
cuando al niño tiene que ir al dentista, tiene que ir al médico, se le tiene que cambiar la ropa del armario, se le tiene que preparar cierta comida porque aquel día se van de excursión. ¿Quién está en el grupo de familias, ¿no? de los coles, que aquí no sé si se llaman asociaciones de madres y padres o a veces se llaman asociaciones de padres? Asociación de padres de familia. Asociación de padres de familia. ¿Cuántos padres hombres hay en estas asociaciones? Pues en general casi ninguno, ¿no? Entonces, bueno, esto es una foto que nos muestra el reparto desigual de las tareas de cuidados y maternas, paternas en relación a la crianza. Y esto si lo visualizamos, entonces decimos, bueno, ¿no? Claro, a veces nosotros, bueno, llego a todo, no puedo más, estoy cansada. Bueno, está bien estar cansada, estar harta, sentir que es fracasado, porque es que en esta sociedad no podemos hacer muchas más cosas. Pero cuando vemos la foto y vemos que lo hacemos todo nosotras, decimos, bueno, a lo mejor hay algo que hay que cambiar. Y yo apelo a esta indignación de las mujeres, porque si nos enfadamos y nos indignamos es cuando podemos empezar a cambiar las cosas, ¿no? Teniendo información y entendiendo que somos sujetos de derecho como madres, que tenemos derechos y que por lo tanto podemos exigir cambios. Ahora quisiera que conversáramos sobre el rol del sector privado, que inevitablemente hace parte de estas dinámicas y del Estado en estas tareas de cuidado, en la maternidad, en la paternidad, porque hablamos de las mujeres empoderadas que trabajan, pero lo que decíamos, trabajan al igual que si está presente el hombre en la casa, pero no trabajan porque estén empoderadas y, mejor dicho, sea su motor de vida, sino porque es que la economía no lo soporta. La economía del hogar no soporta que una sola persona trabaje. Sí, a ver, por un lado, trabajar como mujeres de manera remunerada es importante, porque hay una cuestión de independencia económica. ¿Cuántas mujeres no se han separado de sus esposos porque no han podido económicamente sostenerlo? Hay muchas. Por lo tanto, la independencia económica es un logro de las mujeres en los últimos años. ¿Qué ha pasado? Que la mujer nos incorporamos al mercado de trabajo y ¿quién asume este trabajo de cuidados? Pues otras mujeres en situación socioeconómica más precaria, etcétera, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, también el trabajo de cuidado se debe considerar eso, un trabajo. Si yo me quedo en casa con mi licencia de maternidad, no estoy de vacaciones. Porque hay mujeres que tienen su licencia de maternidad, vuelven y les dicen, ¿qué tal tus vacaciones? No han sido unas vacaciones. Seguramente ha sido uno de los trabajos más extenuantes que he llegado a realizar. Cuidar de un bebé que depende las 24 horas del día de mí, porque mi pareja no está, porque o no quiere o no tiene ni siquiera licencia de paternidad, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos trabajo? Y después también cómo avanzamos hacia una sociedad que permita conciliar la vida personal con el empleo. Ya no si tengo hijos y no los tengo. ¿Cuántas horas pasamos en el empleo? ¿No? ¿Cómo tenemos que adaptar nuestra vida personal al empleo? Seamos madres o no lo seamos. Claro, ¿vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? ¿No? Y ahí estamos hablando de una jornada laboral doble, la jornada laboral remunerada y la no remunerada. Es cuando vemos los horarios de madres, por lo general, levantándose a las 4 de la mañana para que el resto de la familia se levante 2, 3 horas después, y lo mismo al final del día. Y pasemos ahora a esas otras formas de maternidad que mencionabas hace un rato. Como las cargas que hay o cómo se menosprecia muchas veces la maternidad que es de un hijo adoptivo o una madrastra. Sí, bueno, aquí hay mucho estereotipo en relación a estas experiencias. En primer lugar, la figura de la madrastra, y ha sido una figura vilipendiada por los cuentos infantiles, en particular Walt Disney. La madrastra es como la mala de la película. Y bueno, yo conozco muchas madrastras que aman con devoción a los hijos de sus parejas, que en parte también son sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa con una madre adoptiva? Es como que la hacen sentir a veces, yo lo sé por experiencia de amigas, menos madre que una madre biológica, cuando el vínculo es el mismo. Es decir, claro que tú puedes haber dado a luz a tu criatura, la amamantas y esto genera más oxitocina y la oxitocina genera más vínculo con el bebé. Pero si tú eres una madre o un padre implicado, una madre que no da el pecho, una madre adoptiva, un padre, y estás implicado con la crianza, este vínculo con el bebé genera también oxitocina que aumenta la relación, el vínculo también desde un punto de vista fisiológico, biológico, como lo queramos llamar, con esa criatura. Es decir, no todo pasa por lo biológico.
El problema ¿cuál es? Es idealización, esencialización que a veces se hace de la maternidad sin reconocer que la maternidad es plural y es diversa y no solo pasa por lo biológico es importante, hay que darle valor, hay que reconocerlo desde una perspectiva feminista, pero no se puede esencializar, porque si esencializas generas culpa, generas malestar, generas jerarquías entre madres y eso es justamente lo que queremos combatir. Y hay un relato que venimos en él, como esta figura de la madrastra o también de la mamá heterosexual con un padre, como esta formación tradicional de la familia, que se sigue replicando y que se ha replicado desde la infancia por los cuentos, por los libros de texto, como los ejemplos que nos muestran, incluso las aplicaciones, los juegos que le aparecen a los niños, son así. ¿Cómo sigue impactando ese relato en las nuevas generaciones? Sí, está claro, ¿no? Al final el reto también está en cómo criamos y desde una perspectiva feminista, qué referentes tienen nuestras criaturas. Y nuestra hija, nuestro hijo puede tener una familia heterosexual, pero tú le puedes mostrar también a través de cuentos, de libros, otras realidades. Y es fundamental para que precisamente seamos todas y todas más libres, es decir, hemos vivido y vivimos en la dictadura de la heterosexualidad. Es como que si no eres heterosexual, hay vida más allá de la heterosexualidad. Hoy en día, por cierto, por suerte las cosas están cambiando, pero yo que nací en los 70, pues o eras heterosexual o eras heterosexual, era así. ¿Qué pasa? Que los tiempos han cambiado. Yo creo que hay una nueva ola feminista hoy en día que ha sacado del armario varios temas vinculados a la experiencia femenina que hasta hace poco eran tabú. Hoy estamos hablando de la menstruación, estamos hablando de la menopausia, del placer sexual femenino, estamos hablando de la maternidad y por lo tanto temas que hasta hace poco no se hablaban, pues ahora se están nombrando en voz alta. Y yo creo que esto es un logro muy importante para las mujeres y para las generaciones futuras, entender que hay distintas orientaciones sexuales, hay distintas identidades de género, hay distintas maneras de ser madre, no todo pasa por lo biológico, podemos sentir placer como mujeres y está bien que sintamos placer y que buscamos el placer y que reivindiquemos el placer, tenemos que exigir consentimiento en nuestras relaciones. Y todo esto es gracias a esta nueva ola feminista, de la cual yo creo gracias a esta ola, hoy estamos hablando de la maternidad también de una manera muy distinta a hace 10 o 15 años atrás. Algo que mencionas ahí sobre el placer y es cuando una mamá se convierte en mamá, se le quita en el discurso un montón de agencia y eso incluye el tema del placer, como no, tú ahora estás en función de tus hijos y ya no eres un sujeto individual. Sí, este es el gran problema, que las mujeres no somos considerados ni sujetos de derecho, quedamos subalternizadas desde una mirada patriarcal a la familia, al cuidado de los hijos, al cuidado del marido. Y por eso yo creo que es fundamental reivindicar el placer en la maternidad, el goce en la maternidad, el disfrute, porque se ha vinculado la maternidad a sufrimiento, a represión, a abnegación, y en parte esto no solo tiene que ver con el mandato patriarcal de ser madre, sino tiene que ver con una sociedad que nos dificulta la maternidad en muchos sentidos, como hoy hemos hablado. Y por lo tanto reivindicar el placer es muy importante, pero reivindicar el placer pasa por reivindicar los derechos de las madres. Sin derechos no vamos a tener placer ni goce en la maternidad. Si yo no tengo derecho a un parto respetado, si yo no tengo derecho a una licencia de maternidad más extensa, ¿cómo voy a disfrutar esta maternidad? Por lo tanto, reivindicar el placer en la maternidad pasa por reivindicar nuestros derechos desde una perspectiva feminista. Esther, y hay algo que a mí me parece muy complejo en toda esta conversación, que está atravesado por el capitalismo, como por esta sociedad de consumo, de afán, de producir todo el tiempo, y por más que estamos avanzando, hay unos temas, como mencionas, que se están poniendo sobre la mesa, que están siendo parte de la agenda, igual siguen atravesados por estas dinámicas que no son sencillas de cambiar. No digo que sea imposible, pero
Me parece muy complicado atacar ese capitalismo. Bueno, evidentemente es muy difícil, obviamente, pero esto no quita que si somos conscientes del impacto que tiene este sistema patriarcal y este sistema capitalista en la maternidad, nosotras podamos ver la experiencia materna que nos atraviesa desde otro lugar. Es decir, es muy distinto pensar que lo que me pasa es por culpa mía, que lo que me pasa es por culpa de un sistema que no me acompaña y violenta mi experiencia. Y las mujeres, en general, pensamos que lo que nos pasa es por nuestra culpa. Pensamos que no llegamos a todo por nuestra culpa, pensamos que si el parto no ha ido bien ha sido por nuestra culpa, pensamos que si no podemos amamantar como deseamos es por nuestra culpa. Y todo esto tiene mucho que ver con cómo este sistema no acompaña la maternidad y tiene mucho que ver en cómo este sistema vulnera nuestros derechos. Entonces, por eso creo que es tan importante problematizar, politizar la maternidad, entender lo que se esconde detrás de esta experiencia materna, entender cómo esta experiencia se da en un contexto social, económico, cultural hostil al ser madre. Y esto nos sitúa en otro lugar. Yo creo que no se trata tanto de cambiar el sistema, que ojalá, y esto se tiene que hacer desde una perspectiva colectiva, pero de cómo vemos nosotras la maternidad. Y creo que si entendemos estas dificultades que tenemos como madres, que son dificultades que son externas al hecho de ser mamá, nos permite esto reconciliarnos con la experiencia materna y dejarnos de sentir tan culpables como nos sentimos en general, y nos permite reivindicarnos también como sujetos. Y esto yo creo que es el primer paso para empezar a encontrar un cierto goce en la maternidad, o al menos una reconciliación con la experiencia materna. Para cerrar, quisiera que invitaras a nuestros lectores, a nuestras lectoras, que no necesariamente tienen que ser mamás para acercarse a este libro, que no necesariamente tienen que ser mujeres, también a los hombres, para que se acerquen a Mamá Desobediente. Pues bueno, yo creo que es un libro que plantea otra mirada a la maternidad desde una óptica feminista. Lo han leído muchas mujeres madres, pero también muchísimas mujeres no madres, mujeres jóvenes también, porque al final es un libro que habla de la maternidad desde el feminismo. Por lo tanto, si tú eres feminista, seas madre o no, es un libro que te va a interesar, o al menos así me lo han hecho saber muchas mujeres no madres que lo han leído y mujeres jóvenes. Es un libro, yo creo que es un abrazo a aquellas que son madres, porque habla de muchos de los temas silenciados, de los temas que en general son tabú en la maternidad, y por lo tanto te sientes acompañada cuando eres mamá desobediente. Dices, esto que me ha pasado a mí, le ha pasado también a Esther, le ha pasado también a otras mujeres, y al mismo tiempo es un libro que desenmascara lo que hay detrás de nuestros partos, de nuestra lactancia, que lo que hay detrás no es nada más que un negocio, ¿no? Un negocio que hay tras el parto, un negocio que hay tras la lactancia. Y muchas mujeres que han leído el libro me han dicho, ostras, sufrí violencia obstétrica, ahora sé que sufrí violencia obstétrica. Y esto es brutal porque la sitúa en otro lugar, ¿no? En un lugar donde empezar a sanar ese trauma y empezar a reconocerse como víctimas y por lo tanto exigir reparación. Y yo creo que son todo esto elementos pues, por los cuales vale la pena leer el libro, Mamá Desobediente. Esther, muchísimas gracias. Y cuando te mencionaba al inicio de esta conversación que estamos hablando de una guía, no es porque exista una guía para ser madres, pero como mencionas es para identificar cosas que a veces pasan y pasamos como desapercibidas. Pues, de nuevo, muchísimas gracias, bienvenida a la HJCK siempre. Muchísimas gracias y un placer. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.